Nosotros ahora vamos para Estados Unidos. Vamos para Estados Unidos. Sí, señor. Y vamos a hablar con, tenía mucho que no estaba aquí con nosotros. Vamos a hablar con Rodolfo Pou para que nos hable de lo que aparentemente ya es un hecho consumado a pesar todavía del pataleo del señor Trump y del señor Pompeo. Bienvenido, señor Pou. Buenas tardes. Gracias, Charlie, por la invitación. Saludo a todos. Sí, hoy es un importante día en los Estados Unidos. ¿Me escuchan bien? Estoy cortando, ¿me Perfectamente, escuchan bien? Rodolfo. Bueno, excelente. Pues sí, hoy es un día donde prácticamente se certifican las elecciones de los Estados Unidos. Ya la semana pasada los estados habían cada uno culminado su proceso y certificado ante su población las elecciones y los votos a su vez y definido ya los electores en favor de la escogencia del próximo presidente. Hoy se inicia la certificación ante la Unión de los Estados Americanos. Ahora faltan todavía ciertas cositas que pueden salir al aire. El presidente Trump insiste en a lo mejor cuestionar un poco más estas elecciones y lo hace bien como le había dicho la última vez que conversamos, que lo hace con el interés de captar fondos para, entre comillas, su próxima campaña electoral en el 2024. Los casos que han sido llevados si se quiere, a la justicia han sido hasta ahora 51 de ellos, todos desestimados. La semana pasada la Suprema Corte por segunda vez desestimó el planteamiento que llevase el procurador del estado de Texas, acompañado de otros 16 estados, eh, presentando, si se quiere, ante la Suprema Corte casos de fraude que lamentablemente no tienen pruebas de. Incluso el Procurador General de los Estados Unidos, Barr, hace una semana y media dijo que no hay méritos ni hay evidencia de fraude electoral, al punto de que este fin de semana se estuvo hablando en los medios de que Barr posiblemente renuncie de Procurador General si el presidente insinúa que puede despedirlo. Ahora hay invitaciones de electores a la Casa Blanca por parte de Trump a ver si puede y se quiere impactar el proceso, pero ya hoy comienza el último párrafo del fin de esta historia. Señor Pou, ¿alguna pregunta? Usted que ya ha sido agredido, insultado por las y vejado. huestes, Y vejado, vejado. por las huestes trompianas o trompistas. Bueno, aquí todavía hay quienes pretenden llevar procesos de Trump y parece que lo quieren incoar en los tribunales de República Dominicana. De Pou a Pou, ¿cómo estás? Bien, don Daniel, ¿cómo está? Mira, este tema indiscutiblemente que ha tenido una repercusión sobre lo que es el establishment norteamericano. Por vez primera, una litis electoral toma los niveles que desató el señor Trump con su equipo de secuaces, por llamarle de alguna manera. Y esto indiscutiblemente que afecta el modelo de democracia norteamericana y sobre todo su sistema electoral. ¿Qué opinión te merece a ti la repercusión que podría tener esto para el futuro de los Estados Unidos? Hace unas cuantas semanas conversamos por este mismo medio sobre cómo el presidente Trump desde su inicio ha querido debilitar las instituciones y en el proceso desacreditar a aquellos que le encabezan. No es menos cierto que estos 4 años ha sido simplemente eso, desde el FBI, desde la CIA, desde el sistema judicial, desde el Congreso, desde el mismo Senado en su momento, todo aquel que no represente los intereses de él, eventualmente queda lastimado o desestimado en este proceso. Y lo más lamentable es que el mundo siempre ha ido hacia Estados Unidos como referencia institucional. Y es lamentable que tengamos que llegar a este punto porque una persona insiste en ver la presidencia como, si se quiere, una unidad de captación de dinero para futuros ejercicios, ¿verdad? Y no están atados a la política. Bien le decía la última vez que conversamos que el presidente Trump puede durar hasta noviembre 4 del 2023 recaudando fondos. Hasta ahora, desde el día de las elecciones hasta el día de ayer,
superó ya 250 millones de dólares. Imagínense pasarte 3 años más recaudando fondos para una potencial carrera hacia la presidencia en el 2024 y finalmente decir el día antes que no se va a postular. Todo ese dinero le queda a él a través de lo que le llaman en Estados Unidos un PAC, un Political Action Committee. Solo queda una sola sorpresa, que es la sorpresa que pueden dar en el Congreso al momento de presentar enero 6, finalmente ante la presencia del presidente del Congreso, que es el vicepresidente Pence, y es que cuando se estén llamando y se estén presentando cada uno de los votos electorales de cada estado, haya oposición de cualquiera de los dos lados. Pero si alguien se opone a los votos electorales de un X partido y posteriormente ya sea representante, es decir, diputado, tiene que encontrar alguien que lo secunde del lado de los senadores. Y eso rara vez pasa. Los senadores se cuidan mucho, 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 mucho. Y lo único que se prevé es que Nancy Pelosi puede que no se oponga a juramentar a 126 congresistas representantes recién electos que apoyaron la demanda en la Suprema. Y si ha de suceder eso, porque bien lo cita la Constitución en su sección 3 de la enmienda 14, que las personas que cometen actos de sedicio, igual que de traición, no pueden servir en gobierno. Rodolfo, buenas tardes. Señor. Rafael Paz. Hola, Rafael. Hola. Mira, yo creo que es importante resaltar la trascendencia de esta acción que presentó el estado de Texas y que presentaron 16 estados, pidiéndole directamente a la Suprema Corte de Justicia que opinara sobre las elecciones en 4 estados claves, que son Wisconsin, Michigan, Georgia, Pensilvania y Georgia. Entonces, ¿tú podrías explicarnos lo que diferencia este proceso de los demás procesos y hablarnos un poco también de lo que hizo el procurador Barr con el caso de Hunter Biden, que al parecer lo mantuvo oculto teniendo una investigación abierta? Cierto, vamos con la primera parte de eso. Lo que presentaron el Procurador General de Texas presentó una demanda, la cual, como bien citas, fue apoyada por 16 otros estados, referente a las elecciones de esos 4 estados que tú acabas de citar. El asunto es que los estados, hay que recordar el concepto de que nuestro país le gusta llamar a los Estados Unidos los países, y no es menos cierto que lo es. Es una coalición de países y cada estado maneja sus elecciones como quiere y la presenta y la organiza, y incluso el método de voto es muy diferente en todo estado uno del otro. Entonces, el tú como un estado, representante de un estado o en este caso procurador general, que no tienen derecho a los procesos electorales, quienes tienen derecho a los procesos electorales son los secretarios de estado de cada estado, primero no puede mezclarse dentro de procesos de otro estado, ni mucho menos cuando ya tú tienes una constitución estatal. Entonces era más bien como parte del show y ese último ensayo de tratar de llevar algo de personas no autorizadas a la Suprema Corte a cuestionar procesos que en fin no le corresponden porque no son parte de su estado. Y en lo referente a Barr, me recuerda mucho cómo la metida de pata en aquel entonces director del FBI, al decir que todavía estaban revisando 30,000 y tantos emails de Hillary Clinton a 10 o 12 días de las elecciones, en la última contienda, cómo él quiso evitar ponerse en esa situación. Y lo de Hunter Biden es un caso abierto que viene de hace más de un tiempo, pero hay, claro, incluso una especie de ética política de que en el último año de campaña, asuntos de familias y asuntos de allegados directos no se llevan a investigación pública. Y si están bajo investigación, no se presentan al público. Rodolfo, yo creo que esto es una estocada a los intentos de Donald Trump de revertir el resultado de las elecciones, porque esta demanda incoada por Texas había sido bautizada por él como la grande, o sea, Sí. su última esperanza. Pero ¿crees Sí. tú que luego de esta decisión ya se facilita el proceso de transición, aunque Trump no haya reconocido la victoria de Joe Biden?
Totalmente. E incluso cuando hablamos hace como 4 o 5 semanas, hablábamos de la importancia de por qué había que conceder cuando uno perdía unas elecciones, era es decir, al ganador. Y era para facilitar eso. ¿Se recuerdan que lo hablamos hace como 5 semanas o 6 semanas? Hablamos de eso, de que era necesario conceder a aquel que pierde para permitir que este flujo es decir, de democracia se agilizara, que no tuviéramos que pasar por esta situación. No va a ser así nunca con el presidente Trump, porque él advertía desde hacían 6 meses antes de las elecciones de que si perdía era por un fraude electoral. Y todos sabemos, es parte de las 20,000 mentiras que ha dicho a lo largo de 4 años. Pero creo que sí, que no le queda ningún otro remedio. Y reitero que si Nancy Pelosi piensa que esos 126 congresistas representantes que apoyaron de una forma u otra la continua revisión e incluso llevar a la Suprema Corte el caso, si ella muy bien considera que esos 126 representantes republicanos todos, el gobierno, y en fin, no van a ser juramentados. Rodolfo Pou, tremenda adquisición de este programa. Excelente exposición. Excelente, Rodolfo. Ya tú le acabas de dar el zarpazo, el sablazo final a Donald Trump. Tú eres más poderoso que la Pelosi. Falta mucho todavía. Rodolfo. Faltan muchos episodios. ¿Oíste, Pelosi? Digo, Rodolfo. Pataleo no se acaba. No, Rodolfo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bye, Placer, saludo a Rodolfo. todos. Besos. Bye bye.